Y hay una sola provincia que no acepta el acuerdo, que es la más poderosa y la que más siente que tiene que perder con la organización nacional, que es Buenos Aires. Buenos Aires se opone a la decisión de que haya una representación igualitaria de las provincias que no contemple el número de habitantes, Buenos Aires tenía más, y también a resignar cualquier Buenos Aires no quiere compartir su aduana en lo más mínimo, que es la única aduana realmente rentable y poderosa económicamente del país. El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución. El Congreso sesionó sin la presencia porteña. Urquiza fue nombrado presidente de la Confederación Argentina y Paraná fue elegida como capital nacional. Desde allí, Urquiza ejerció la presidencia durante 6 años. Ante su pueblo, manifestó: no hay vencedores ni vencidos, quiere decir, no hay unitarios ni federales, no hay proscriptos ni perseguidos. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Unámonos los argentinos a la sombra de la bandera de Mayo. Hagámonos dignos de ella, contribuyendo todos a la paz, a la prosperidad y al engrandecimiento de nuestra dilacerada patria. Durante su mandato, el caudillo creó el Tesoro Nacional, reglamentando las rentas de aduanas, del papel sellado y de correos. Realizó el primer censo nacional en 1857. Nacionalizó la Universidad de Córdoba y el Colegio de Montserrat. Creó un museo en Paraná, un archivo general y la Biblioteca del Congreso. Pero su mandato muy pronto se vería entorpecido por un gran problema. Dolores corre hacia su padre. Lo sostiene entre sus brazos mientras la sangre sale de la herida. Los ojos del caudillo tiemblan horrendamente. Sus labios murmuran algo incomprensible. Padula sonríe. El antes poderoso padre de la Confederación es ahora un hombre débil, moribundo. La construcción de un verdadero Estado nacional se le hizo muy difícil a Urquiza, sobre todo porque la Confederación no tenía buenos recursos económicos. Buenos Aires, que estaría separada durante 8 años, prosperaba y la Confederación se hundía. Urquiza se había dado cuenta de que no había viabilidad posible sin Buenos Aires. Es decir, no había organización posible sin la participación de la única provincia que generaba recursos como para poder financiar un Estado, por ejemplo. Entonces, lo que se necesitaba era una negociación que permitiera que Buenos Aires finalmente ingresara y los recursos de Buenos Aires también ingresaran a todo el país, ¿no? No era el mejor momento interno de la Confederación, que se había mostrado como un experimento político fallido, sobre todo por cuestiones económicas. Imaginar la Confederación sin Buenos Aires es imposible. Hay un ejemplo que lo pintan muy claro. Los diputados de la Confederación no cobraban los sueldos porque no había para pagarles. Y después un viajero inglés, viendo un desfile de la Confederación en Paraná, cuenta amargamente, ¿no? Dice, qué bárbaro, no vio 2 soldados vestidos iguales, porque el ejército de la Confederación no tenía plata para pagar los uniformes. La tensión fue en aumento. Y esto llevó a que Urquiza se inclinara por reincorporar a Buenos Aires por la fuerza. Un nuevo conflicto armado
comenzaría. El 22 de octubre de 1859, en Cañada de Cepeda, Urquiza observó a sus hombres y les dijo: el gobierno de Buenos Aires se empeña en provocarnos con un ejército que no puede resistirnos. Pues bien, conquistemos por la acción de las armas una paz duradera. Seguidamente, los 14.000 soldados de Urquiza lucharon contra los 9.000 soldados al mando del coronel Bartolomé Mitre, el hombre fuerte de Buenos Aires. En medio de la noche, Mitre se retiró junto a sus hombres. Después de Cepeda, Buenos Aires fue reincorporada al resto del país. Pero la paz no sería duradera. Pronto estallarían nuevos conflictos entre los porteños y la Confederación, y eso llevaría a una nueva batalla. Pavón. El combate fue violento y rápido. En solo 2 horas, los ejércitos combatieron por la victoria. A pesar de que los soldados litoraleños estaban ganando la contienda, Urquiza optó por retirarse del campo de batalla y regresó a Entre Ríos. Buenos Aires y la Confederación vuelven a chocar en Pavón, y esta vez el triunfo va a ser para los porteños, ¿no? Pero es una batalla muy rara porque la caballería de la Confederación logra dispersar a la caballería porteña, y extrañamente, pese a esa ventaja, es decir, cuando la batalla no estaba decidida, Urquiza decide retirarse. Y eso le deja el campo de batalla en manos de los porteños y hace que Pavón sea un triunfo de Buenos Aires. Mucho se especuló desde entonces sobre por qué Urquiza abandona el campo de batalla cuando la batalla todavía no estaba decidida. No sabemos qué pasó. Lo cierto es que también se dio una especie de acuerdo tácito por el cual Urquiza se retira, se atrinchera, entre comillas, en su provincia, y Mitre, que va a ser el nuevo presidente, puede lanzarse a la conquista del país. El resultado de las contiendas llevó a 2 consecuencias. Por un lado, Buenos Aires se reincorporó a la República Argentina, y por el otro, Urquiza se distanció de su cargo, regresando a Entre Ríos. Mitre asumió el gobierno nacional y reemplazó a todos los gobiernos federales de las provincias, salvo a Urquiza, con quien hubo un pacto tácito de no agresión. Urquiza permaneció refugiado en su palacio de San José, dedicándose a los negocios agropecuarios. Aquel caudillo que había sabido alcanzar el cenit del poder, ahora era apenas una sombra. Muchos no le perdonan lo que hizo en Pavón, y a partir de ese momento para buena parte del federalismo del interior se convierte en un traidor, dado que no reacciona contra los avances mitristas de los liberales sobre los federales en el interior. Cuando hay levantamientos contra Mitre, como los de Peñalosa, él no hace nada para apoyarlos, pese a que le piden eso, ¿no? Más tarde, cuando Mitre lanza la guerra contra Paraguay, Paraguay era un viejo aliado de los federales, Urquiza no reacciona en contra, sino que, por el contrario, convoca a las tropas entrerrianas para ir a atacar a los paraguayos, y en un momento genial los entrerrianos se niegan a ir a atacar a Paraguay, dicen, si es contra los porteños o contra los brasileños, que son enemigos históricos, lo haremos, pero no contra Paraguay. Y a partir de ese momento su estrella cae fuertemente. Cuando se produjo la violenta guerra del Paraguay, liderada por el presidente Mitre, Urquiza lo apoyó. Esto levantó duras críticas contra el caudillo entrerriano. Entre sus detractores se encontraba Ricardo López Jordanijo, un hombre que había militado junto a Urquiza. Fue el principio del fin.